Bueno, pues hoy estamos aquí para mostrar a todo el público que quiera verlo cómo se puede hacer una paella valenciana, en este caso con una característica tradicional de una comarca que es de la Ribera Alta del Júcar y que además de los ingredientes, dijéramos, tradicionales o más normalmente utilizados, tiene la característica de que ponemos unas pelotitas de carne de magro de cerdo, un poco de pimiento verde y le damos un toque también con unos caracoles, que es lo que la diferencia un poco de otras paellas más tradicionales. Los higaditos los sacamos fuera. La carne tiene que coger ese color doradito, intenso, porque ese color va a ser el que luego le va a dejar el buen sabor al caldo. Que esta paella de la Ribera lleva un poquito de ajo, pondremos también el pimiento verde para darle unas vueltecitas junto con el ajo. Y rápidamente, después del pimentón, tenemos que añadir el tomate para que no se nos queme el pimentón. Ponemos el pimentón y rápidamente el tomate. Pelotas están hechas con carne picada de cerdo, normalmente de la maza, del brazo delantero del cerdo, con un poquitín de tocino, lleva piñones, lleva perejil, lleva un poquito de pan, un poco de yema de huevo, canela en polvo y después ya por costumbres de pueblos puede haber algún otro ingrediente añadido a las pelotas. Sí. Como estamos en verano, tenemos las verduras tradicionales de la paella en verano, que son el rochet, que es una variedad de una judía verde que tiene esas irisaciones rojas. Después tenemos el garrofó, que es este garrofó es el garrofó valenciano. Y después otra verdura muy tradicional, sobre todo en la Ribera Alta, de donde nosotros venimos, es la tabella, que son las judías blancas, que son frescas también y que nosotros las hemos desvainado, igual que el garrofó, y es tradicional en nuestra zona añadírselas a la paella. Otra cosa que podemos añadir en este momento son los caracoles. Los añadimos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Sí, ¿Cómo hombre, vamos? Jorge, ¿qué pasa? Molt bé. Pues ¿Qué? mira, tú me dijiste que podía venir aquí cuando quisiera y Claro. ya estoy aquí haciendo... Esta es tu casa, ¿no? Además. ¿Sabes qué ocurre? Que me apetecía mucho hacer un vídeo de una paella y entonces, Perfecto. bueno, pues hoy abusando de ti y de este fabuloso sitio del Nou Racó, pues con estas vistas de la albufera, los patos aquí, las carpas dando saltos, esto La es puesta de sol ahí también, casi. una pasada. Muy y bien. llegas a tiempo de hacer ¿De probarla? de hacer la prueba del caldo, entonces me vas a permitir que te Sí, ponga claro. un poquito de caldo. Aún no tiene el punto de sal, entonces le tenemos que dar el punto de sal. Sí, tiene que hervir aún, ¿no? Pues así, ha hervido 5 minutos con la carne y ahora tiene que hervir otros 5 minutos con las verduras. No, hombre, ya está sabrosa, ¿eh?
porque las verduras las añadimos a la mitad de la cocción de la carne, a fin de que las verduras no salgan demasiado cocidas. Para que Se quedan en su punto. idóneo, tienen sabor de vegetal, tienen textura, tienen aroma, y cuando tú comes arroz junto con la verdura tienes una mezcla de sabores que tiene un sentido mucho más amplio que no una verdura pasada. Con permiso, que me moría de ganas de probarla. Fíjate, esto es la infusión de azafrán, mírala, ábrela y huélela. Buah, brutal. Esa infusión es una infusión de 5 horas. Sí que da color cuando conseguimos que sea el azafrán de Albacete y la infusión esté bien hecha. Sí. ¿Vale? No necesitamos poner más porque con esta cantidad es suficiente. Que me haya cambiado Un caballón o de una cruz. Yo he comprobado que esa medida es válida y es correcta. Es la medida que corresponde a 100 o 105 o 110 gramos de arroz por persona. Yo directamente cojo esa cantidad de arroz y la pongo ya repartida. Y la repartes. Y la reparto ya directamente. Entonces luego tengo que moverlo menos. Claro, es que si la tiras en caballón se te queda en un sitio o en otro. ¿Qué le estás poniendo? ¿Unos 600 gramos de arroz? 500. 500. Esta es una paellita de 5. De 5.